Vamos ahorita con Luis Enrique Amaya desde Lima, Perú. Él nos acompaña en este conversatorio, es nuestro ponente número 5. Damos inicio a la tercera temática que tiene que ver con escritura. Luis Enrique Amaya nos acompaña desde Lima, Perú. Él es un escritor, comunicador y gestor cultural, fundador y animador de movimientos literarios en varios distritos de la capital del Perú. Ha publicado una decena de libros entre producciones personales y colectivas, siendo sus principales títulos Poesía en vivo, Testimonio de 14 años de literatura en comunidad, Cómo vivir de la poesía, Guía para una literatura comunitaria, Plebeyo, Historias de un hijo del pueblo, La pelea del siglo y Escribiendo mi primer poema. Productor y conductor radial de programas culturales en emisoras peruanas y del extranjero. Todas las voces, Círculo del Sur en el radio y no va a ser. Crea radio, poesía en vivo y solo para locos. Uno de sus pasos más destacados es como director del Centro Cultural del Parque Zonal Huáscar de Villa El Salvador, que formaba parte de la red Crea Lima, la cual obtuvo 2 premios a nivel nacional: Creatividad Empresarial 2014 y BPG, Buenas Prácticas de Gestión Pública 2014. Además, Luis Enrique es creador del proyecto social Poesía en Vivo, propuesta de una literatura en comunidad con la que ha dictado talleres en numerosas ciudades del Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Luis Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, realmente complacido y pleno de que me permitas compartir contigo, ¿no? Esta noche de literatura, de belleza, de humanidad. No, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Un agradecimiento profundo, Luis Enrique, por acompañarnos en esta iniciativa de contarle a nuestra comunidad latinoamericana algunas claves de cómo contar una historia. Y bueno, un poco a través de las experiencias de diferentes personas que han venido trabajando desde la tradición oral, desde el dibujo y en este caso desde la escritura, la poesía, la narración. Luis Enrique, me gustaría un poco que nos contaras de tu experiencia. ¿Cómo llegaste a ser escritor? Recuerdo que la primera vez que te conocí estabas en un stand vendiendo tus libros de El Plebeyo. Y ahí te conocí, bueno, adquirí el libro, me llamó mucho la atención y tuvimos la oportunidad de seguir conversando en el camino y seguir construyendo conjuntamente hasta este momento, incluso hasta llegar al aporte de este libro que hiciste, digamos, un aporte importante. Pero cuéntame, ¿cómo es eso de comenzar a ser escritor, de entrar en el oficio del escritor? ¿Por qué llegaste a esto? En mi caso, digamos que hay una suerte de tradición familiar, ¿no? Eh, pero con el arte, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque mi papá es pintor, pintor de óleos, de retratos. En mi familia hay el otro día estaba calculando, deben pasar unos 20 pintores los que hay en mi familia, entre mi papá, mis tíos, mis primos, luego músicos hay también, más o menos una cantidad similar, músicos, cantantes, actores, de tíos, primos, sobrinos de primer grado, segundo grado. Eh, en el caso de la familia Maya, la única oveja negra sería yo, porque soy el único poeta, el único literato. O sea, soy el único caso de una Maya que salió escritor entre toda una familia de actores, de músicos y de pintores, ¿no? Entonces, digamos que ya estaba configurado en cuanto a, si se puede decir, digamos, la hipersensibilidad, ¿no? Porque considero que para haber llegado a este oficio hay una cierta hipersensibilidad, ¿no? Eh, Particularmente llego porque a los 17 años llega a mí un amigo poeta y me entrega un libro. Esa, eso más o menos expresa lo importante de los mediadores de lectura, ¿no? Lo importante que son los promotores de lectura en las comunidades, de aquellas personas que saben cuál es el libro que necesitas. Ellos saben cuál es el libro, cuál llave va a entrar en tu conciencia y en tu corazón. Y en ese momento, pues, él vio a un Luis Enrique Amaya de 17 años, digamos, con mucha sed por la vida
idealista, y él me acercó pues el inventario de Mario Benedetti, ¿no? Mm. Toda ese poemario de Mario que aglutina varias de su obra poética, y eso fue para mí como, digamos, abrir una ventana que estaba en una página, y fue como recibir un huracán que me despeinó la vida, y a partir de ese momento no volví a ser el mismo, y dije, coño, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y fue a partir de ese momento que dejé el teatro, porque ese momento tenía mi grupo de teatro, y enseñaba teatro en escuelas secundarias del Perú, y es a partir de ese momento que eso, me hice poeta a los 17 años, y empezó mi camino. Ya tengo 47, viene a ser 30 años más o menos en este oficio. Qué bien, Luis Enrique. Por culpa de Recuerdo, Mario Benet. claro, pero recuerdo una entrevista que te hicieron hace un tiempo. Bueno, hay que decirle a la audiencia que eres un amante de la ciudad de Cali, de la belleza de sus mujeres, de la belleza de sus paisajes, de la belleza de las ricuras que trae, digamos, la comida caleña y vallecaucana. He tenido la Claro. oportunidad de compartir contigo, no muchos momentos, pero sí algunos espacios aquí en Cali. Y, y recuerdo que en alguna entrevista que te hicieron en la biblioteca departamental de acá de Cali, hiciste una mención importante sobre un libro que es Confieso que he vivido y sobre Así. el impacto que te generó. Y quiero que nos menciones un poco eso porque así como Inventario de Benedetti o Confieso que he vivido, nos trae desde la poesía y desde la biografía, digamos, una ventana a los autores, a los clásicos, a la escritura clásica que en muchos casos nos alimenta y nos ayuda a construir nuestros propios relatos. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese acercamiento a los clásicos. Claro, justamente relacionándolo con mi comentario anterior, la importancia de los mediadores de lectura, ¿no? O sea, la importancia de aquellas personas que son el puente entre la literatura y entre la gente que no lee. Entonces, digamos, lo capital que son los mediadores. Y este amigo, y quería redondear lo que dije anteriormente, por ejemplo, en mi caso, vengo de una familia que no lee. En mi casa no ha habido nunca una biblioteca, salvo de textos escolares. Y claro, digamos, mi familia es una familia de artistas, pero digamos, artistas bastante físicos, ¿no? O sea, la pintura, digamos, la música, el teatro, muy escénicos, pero la palabra con alma no estaba muy presente. Y me acuerdo que a los 10 años, por pura casualidad, eh, en mi biblioteca había un libro que recomiendo a los amigos de Latinoamérica, Hispanoamérica. Recomiendo mucho, por ejemplo, a Abraham Valdelomar. ¿Lo has escuchado, John? No, la verdad no lo conozco. Abraham Escritor, Valdelomar es un escritor peruano que murió muy joven, a los 33 años, pero dejó una obra poética impresionante, ¿no? Y hay un libro que se llama Cuentos Fantásticos, se lo recomiendo, lo pueden encontrar en las redes sociales, Abraham Valdelomar. Tenía 10 años y encontré ese libro, y me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, acompáñame a una cita en el hospital, y yo, para no aburrirme, y como no encontré ningún cómic, ningún anime de la época, ninguna historieta, cogí ese libro de Abraham Valdelomar que no tenía ninguna figurita, no tenía ningún dibujo, y me fui a leerlo. Y ese fue mi primer acercamiento con un libro por iniciativa propia, y lo devoré el libro. Me acuerdo que la programación de citas de mi mamá duró casi una semana, y ese libro yo me lo llevé toda la semana y lo devoraba. Entonces yo era un niño de 10 años muy gordito con mis anteojos, que estaba quietecito en la sala de espera del hospital, y me imagino que todo el mundo me miraría, y este no está leyendo ninguna historieta, este está leyendo, pero a lo que voy, pero eso se perdió. ¿Por qué? Porque no había, digamos, el mediador, la biblioteca, el gestor cultural que siguiera cultivando y abonando en mí. Y tuvo que llegar a los 17 años un amigo lector y poeta que siguió cultivando en mí. Luego de Mario Benedetti, me acerca a Germán Gess, luego me acerca a Manuel Escorza, me acerca a poetas peruanos, Juan Gonzalo Ross, etcétera.
y eso es la importancia pues de los mediadores, de los que saben seducir y saben cuál es el libro que necesita tu alma, ¿no? Muy Acerca bien. de lo que me... Sí, Dale, 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 Luis. no, acerca de un libro que me escuchaste comentar justamente cuando presenté La pelea del siglo, este libro que el 21 de mayo se presentó en la biblioteca departamental, y justamente en el momento de la presentación, yo comentaba que otro de los libros que me marcó bastante fue Las memorias de Pablo Neruda, ¿no? Confieso que he vivido. Particularmente soy un gran lector de memorias, ¿no? Y cuando llega hacia mí el libro Confieso que he vivido de Pablo Neruda, para mí fue pues evidentemente marcó un quiebre en mi oficio, porque Confieso que he vivido dio pie a dos libros que están muy relacionados, dos libros míos, que es Plebeyo y La pelea del siglo, ¿no? Y Confieso que he vivido, pues es el libro que se los recomiendo también. Si algo interesante pueden sacar de mi pequeña charla es de repente algunos títulos que les pueden gustar también. Y Confieso que he vivido es en donde Neruda cuenta acerca de su infancia, de Temuco, de las lluvias, de los diluvios en el Temuco, esas lluvias eternas, cuenta cómo conoció a Lorca, cómo conoció a Stalin, cómo una vez estuvo con el Che Guevara, y el libro termina, obviamente sus amores, ¿no? Y el libro termina casi en el preciso momento en que, en el golpe de Estado de Salvador Allende, y él literalmente acaba el libro diciendo, mientras termino estas rápidas líneas, unas bombas caen sobre el Palacio de la Moneda, y caray, pero ese era un libro de memorias, era un libro de narrativa narrada por un poeta, era una narración de poeta. Quizás pueda parecer muy simple, sencillo y rústico y precario lo que voy a decir, pero eh, esto me lo dijeron también hace poco. Un narrador puro, un amigo acá en Perú, un amigo que ha ganado bastantes premios acá en Perú, un amigo profesor, me decía, tú narras como poeta. Soy incapaz de narrar como tú, pero tú también eres incapaz de narrar como yo. Entonces él me lo dejó muy claro, y esto me lo han hecho notar muchos amigos, tú narras como poeta, y digamos, eso lo imité, ¿por qué no decirlo?, de Pablo Neruda. Entonces, mi libro La pelea del siglo, que tú conoces, lo tienes, y varios amigos y población de Cali lo tiene, es la narración de un poeta. Claro que sí, Luis Enrique, gracias por lo que acabas de mencionar. Yo quiero decir algo de Luis Enrique. Luis Enrique es quizás la única persona que yo conozco que vive del oficio de la escritura. Muchos quizás que puedan llamarse escritores o que sean escritores no viven del oficio de la escritura. A Luis Enrique lo he conocido en el oficio de dar talleres, de construir poesías, de irse a un parque a vender sus poemas, de vender sus libros en diferentes espacios y de construir con los niños, los adolescentes y los jóvenes en el distrito de Agua Blanca, en la zona rural de Cali, en Venezuela, en diferentes territorios de Latinoamérica, lo que son pues las palabras pintadas con prosa, ¿sí? Con poesía particularmente. Entonces, yo creo que ese es un reconocimiento importante también a Luis Enrique en términos de su trayectoria y de su experiencia particularmente. En un taller que estoy dando con algunos de los jóvenes que están presentes en este conversatorio, pues me he tomado la tarea de reconocer pues los escritos de algunos amigos y amigas y de gente que quizás no está conocido. Luis Enrique, pues no es un escritor, digamos, reconocido, digamos, en las grandes plataformas de las librerías y de las tiendas, pero tiene un gran reconocimiento dentro de las organizaciones sociales, comunitarias y culturales del Perú, y se ha comenzado a hacer un nombre también en Colombia y un gran reconocimiento. A propósito de eso, decidí escoger uno de los cuentos de Luis Enrique, que si no estoy mal se llama Gabriel García Márquez en la cárcel. Y lo tomamos del libro El Plebeyo y lo trabajamos con los jóvenes la clase pasada, y a los chicos les fascinó.
Les fascinó el hecho de que un libro gordo parecido a una Biblia pudiese salvar a alguien de padecer, bueno, una gran cantidad de situaciones difíciles dentro de la cárcel. Un poco solamente decir eso para mencionar la magia que puede tener un relato o una historia como las que Luis Enrique ha escrito y tiene, digamos, en varios de sus libros. Luis Enrique, ahora un poco con estos planteamientos, retomando la experiencia, retomando la importancia de los clásicos, de la literatura latinoamericana que tiene tanta fuerza y tantos exponentes importantes. Te invito a que nos cuentes un poco cuáles pueden ser esas claves, esas pistas para que aquella que quiere empezar a contar una historia, a narrarla o hacer un poema, dibujar con palabras, lo pueda empezar a hacer. ¿Cuáles, desde tu experiencia, cuáles podrían ser esas claves para aquellos que nos escuchan? Eh, Tengo un proyecto que lo acabas de mencionar mientras leías ¿no? mi perfil, que es el proyecto Poesía en Vivo, que es el proyecto que vengo trabajando, que justamente este 14 de febrero, este 14 de febrero el proyecto cumple 2012, 9 años, sí. Este proyecto cumple 9 años este 14 de febrero. Es un proyecto de poesía en comunidad y sería un poco largo, digamos, comentar sobre el proyecto, pero en todo caso, la poesía en vivo es una técnica para escribir un poema en pocos minutos, ¿no? Es una técnica la cual yo vengo trabajando hace 9 años y es una técnica que demuestra que todos podemos hacer poesía, ¿no? Y digamos, durante estos 9 años, el otro día venía haciendo un cálculo con algunos amigos y en alguna entrevista quizás también lo hemos mencionado. Pensamos que en estos 9 años con la poesía en vivo habremos dictado pues aproximadamente unos 200 y algo más de talleres. Y si contamos más o menos un promedio entre 20 a 30 personas, niños, sobre todo niños alrededor de los talleres, entonces estamos hablando de una gran cantidad de niños que con esta técnica pudieron escribir su primer poema. Es la técnica de la poesía en vivo. Voy a hacer algo muy práctico, muy práctico. Toda aquella persona que nos esté ahorita visualizando, que quiera, digamos, saber acerca de la poesía en vivo, yo le puedo obsequiar el libro digital escribiendo mi primer poema. Entonces me pueden contactar en las redes muy fácilmente como Luis Enrique Amaya, me escriben y yo le envío el libro, que justamente lo publicamos en el mes de octubre en Cali, escribiendo mi primer poema, que es una guía para todas aquellas personas que quieren escribir su primer poema. Entonces voy a hacer eso de una manera muy práctica y pragmática, ¿no? Lo obsequio, así es sencillo, el libro digital, obviamente, ¿no? Es una técnica que en 4 pasos, porque exactamente son los 4 pasos de la poesía en vivo, puedes construir un poema, ¿no? Eso es en cuanto a la poesía. Ahora, en cuanto a la narrativa, ¿no? En cuanto a la narrativa, bueno, yo también estoy en el mismo dilema. Yo también estoy buscando las claves para contar una historia. Estoy más o menos aún a mi edad sigo en eso. Pero hay algo que hago un ejercicio que hago con niños y también con adultos mayores, que se llama el ejercicio de los perseguidores de belleza, ¿no? Que es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Es eh, contar un acontecimiento bello de tu vida, ¿no? O sea, digamos, estamos reunidos 20 niños y le digo, ok, vamos a narrar, vamos a crear un relato y la técnica que vamos a seguir se llama los perseguidores de belleza y yo les invito a que contemos algo bello que nos ha pasado, contemos algo bello, estrictamente tiene que ser algo bello que nos haya pasado y ese algo bello puede ser un lugar, puede ser un suceso o puede ser un personaje. Entonces, digamos, los niños se ponen a pensar, y este ejercicio también sirve para adultos, ok, algo bello que te haya sucedido, ¿no? Bueno, mi cumpleaños, cuando cumplí los 15 años, cuando cumplí los 50 años,
recuerdo lo que me dijeron cuando cumplí mi primer año de vida y todo lo que aconteció alrededor del primer año de mi existencia. Entonces las personas empiezan a encontrar la historia alrededor de ese suceso bello. También puede ser un lugar, cuando viajé a Perú, cuando viajé a la India, cuando viajé pues al Peñol, a la piedra esa altísima que está por ahí, por Antioquia, o también un personaje, una mascota, y eso es importante, ¿no? Es encontrar el motivo central de tu historia y ya a partir de ahí uno va acompañando, pero digamos, es importante encontrar el sentido de lo que quieres hacer, que es más o menos lo mismo que hacemos en la poesía en vivo, ¿no? En la poesía en vivo le ayudamos a los niños y a las personas a encontrar un sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, en la poesía en vivo, la técnica que utilizamos es tan sencilla, que es más o menos, y tú lo debes saber, es como la técnica del ceviche, es más o menos así. Yo a los niños les digo, a las personas que participan, esto es como la técnica del ceviche. Tú sabes que en el Perú hay un chef, el chef Wong, que prepara el ceviche con 4 ingredientes: pescado, cebolla, limón y ají. Pescado, cebolla, limón y ají. Nada más, no utiliza absolutamente nada más. Claro, la sal, ¿no? Una pizca de sal. Y con eso, lo que el mundo dice es el mejor ceviche. Más, ese ceviche lleva la marca Perú. Pero ahora, yo le digo a los niños, la poesía en vivo, el, la técnica que está en el libro, que les quiero obsequiar, si me contactan, ahí también te enseñamos la técnica del ceviche, te damos los ingredientes. Es más, la técnica de la poesía en vivo son 4 pasos, pero les digo, acá tienes los ingredientes del ceviche, pero ¿qué nos garantiza de que sabiendo esos 4 elementos nos va a salir un buen ceviche, no? ¿Qué te garantiza que te va a salir algo como el Chef Juan? Y yo le digo, ¿de qué depende? Entonces los niños dicen, bueno, el corazón, el sentimiento, la experiencia. Y al final todos llegamos a la conclusión de que todo depende de la mano del maestro. Entonces ya luego de que les muestro los ingredientes del ceviche, les digo, ahora pues demuéstreme que tiene la mano del maestro, pongan su corazón. Entonces digamos, son maneras sencillas, pero que en el tiempo que me ha demostrado que son bastante efectivas para iniciar, ¿no? Yo básicamente me considero un iniciador, ¿no? Me considero dentro de la literatura como la persona que te abre la puerta y te anima a entrar, ¿no? Ya obviamente adentro hay gente mucho más preparada, con muchas más herramientas, con mucha más sustancia para entregarte más, pero básicamente yo me asumo y te lo digo así sin falsa humildad, yo me asumo en la literatura como un iniciador, como el que te abre la puerta a este gran mundo y ya habrá otros guías que te llevarán pues a gozar mejor de este mundo literal. Luis Enrique, muchas gracias. Súper lo que nos acabas de comentar y muy revelador. Primero, bueno, recordarle a los que nos están escuchando, si quieren adquirir esas recetas o esa técnica para hacer un buen ceviche, una buena historia, una buena poesía, deben contactar a Luis Enrique Amaya a partir de sus redes sociales. Me imagino estás obviamente en Facebook, en Twitter, te encuentras en Instagram. Entonces la idea es que lo contacten, Luis Enrique Amaya, escritor peruano. Bueno, ahora Luis Enrique, ya para cerrar, digamos, contigo un poco esta gran experiencia de lo que nos has contado, hiciste un aporte importante a este libro. En algún momento yo estaba con el boceto de lo que hemos venido hablando mucho con los otros compañeros, y es que a veces hay unas historias que uno no las ha terminado, que a veces el título todavía como que uno no le cuadra. Bueno, existen muchas cosas y es necesario uno dar a otros para que lean, eh, y para que le den una mirada del texto, le hagan comentarios, reflexiones. Me gustaría saber qué observaciones tienes acerca de mañana cuando amanezca, qué nos puedes decir al respecto, qué te encontraste cuando tuviste la oportunidad de leer pues estos relatos, y bueno, qué observaciones tienes al respecto, sería la pregunta. Sí, es la observación que figura en la contratapa, ¿verdad? Que es justamente lo que, lo que te dije es lo que tengo aquí en manos, ¿no? Que
pienso que la literatura debe ser como una buena taza de café, ¿no? La literatura, eh, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, en estos tiempos en los cuales se dice, y yo creo que con mucha razón, que ya estamos entrando a otro sistema de cosas, pienso que la literatura breve es como que es la más certera en estos momentos, ¿no? Entonces, hacer literatura como un buen sorbo de café, que lo puedes leer en cualquier lugar, lo puedes leer en cualquier momento, lo puedes leer rápidamente, y no por eso no por eso deja de ser más importante, es lo que considero yo, ¿no? Eh, y eso justamente es lo que encontré en tu libro, ¿no? Un libro que te puede acompañar en todo momento, un libro que te puede acompañar en cualquier circunstancia, en un viaje, un libro que sientes que te acompaña, ¿no? Que te acompaña y te hace sentir menos solo, cual si fuera una taza de café. Y luego, como lo digo, no por ser breve, no por ser algo más conciso es menos importante, porque inclusive tú bien sabes que en mis libros los relatos son breves, son cortos, y es algo que hago profesamente, ¿no? Pero justamente, y es más, la poesía en vivo, y ya los invito a los amigos a que busquen la trayectoria de la poesía en vivo. La poesía en vivo es poesía en pocos minutos, y es una poesía que te invita, o que nos invita a pensar que el arte de ahora debe ser como un golpe, ¿no? Rápido, contundente y que te produzca un shock. Entonces creo que tu literatura está en ese camino, ¿no? En ese camino que al igual que un sorbo de café, por más que te lo tomes rápidamente, así como mi persona, pero sin embargo te deja el sabor. Lo más importante es que te deje el sabor interior, que luego vas paladeando lentamente y te sigue acompañando, ¿no? Entonces tus historias tienen eso, ¿no? Tienen eso, son cortas, son breves, son concisas, pero te acompañaron aparentemente en un breve lapso de tiempo, pero luego te dejan el sabor, ¿no? El resto del día, el resto de la semana, y quién sabe algo más, ¿no? Entonces, esa es la literatura que yo también busco, y por ahí creo que vamos consiguiendo más. Claro que sí, Luis Enrique. Muchas gracias. Yo me voy a permitir leer el comentario que hizo Luis Enrique al libro y dice así, un poco lo que él ha venido diciéndonos. Aquí se juntan las palabras y te las sirven como creo se debe convidar. Siempre la literatura, como el café tinto, que paladeas a sorbos cortos y en cualquier lugar, para finalmente dejarte el eco de un sabor que te acompañará por un buen rato en el camino. Muy bien, gracias Luis Enrique. Muchas gracias por tu aporte, por Bueno, lo que ahí, nos... en Sí. ese texto me expliqué mejor. Claro que sí. Algo que me parece muy importante, Luis Enrique, y como lo dije al principio, eres la única persona que yo conozco que vive de la literatura. Y eso no es poco decirlo. Eh, con Gonzalo, desde el dibujo, también hablábamos ahora de muchas profesiones que o no son reconocidas o solamente son reconocidas para ciertos sectores o para ciertas plataformas, ¿no? Y creo que hacer escritura desde lo popular, desde la poesía, desde el territorio con las comunidades es supremamente importante. Más Sí, cuando hay una ausencia de, digamos, de escenarios culturales y de fortalecimiento de los escenarios locales. Yo a veces sí, pienso, John, sí, dale, sí, sí, dime, Luis, quería que me permitas agregar algo. dale, Lo que dale. pasa es que, digamos, tú me conociste el año pasado caminando por varias ciudades y por varios países, y una de las cosas que uno palpa y escucha en la calle y en los espacios es lo siguiente, o sea, las personas piensan que el trabajo de un escritor, que el trabajo de un poeta, eh, es un trabajo que acaba en el libro, ¿no? O sea, digamos, yo he conversado con doctores, con médicos, con abogados, con artesanos, con obreros, y todos piensan, oye, qué bonito tu trabajo de escritor, o sea, tú escribes y nada más escribes, y luego que acabas de escribir, entonces tu libro va a la librería, te lo compra una editorial,
transnacional que te compra tu proyecto y luego el libro se vende y tú esperas a que tu libro se venda. Y siempre hablo con estas personas y con los niños, eso quizás sea pues del 100% del panorama literario, estaríamos hablando, yo creo que se habla de un 5% de escritores que viven, digamos, con ese circuito, ¿no? Que escriben, la editorial les financia y los libros están en las librerías y luego reciben sus regalías. Ese es el menor Tal porcentaje cual. y el escritor en Latinoamérica es literalmente un vendedor ambulante. O sea, digamos, el que quiere vivir de esto tiene que ser escritor y vendedor ambulante. Y cuando tú me dices que Sí, me vistes en un stand, no era un stand, era, era digamos, el SENA, ¿no? ¿Verdad? en el El SENA, SENA, sí. este instituto tecnológico ¿no? de carreras técnicas de Cali, en donde había una reunión masiva y yo le pedí permiso a un compañero, oye, ya que va a haber bastante gente, permíteme instalarme como mesita, voy a llevar un material cultural a ver quién quiere pues aportarme. Entonces yo literalmente estaba vendiendo como se vende un chontaduro, como se vende un mango biche, como se vende un cholado, y no me apena decirlo, ¿no? Porque nos toca así, o sea, digamos, este sistema injusto de cosas nos lleva a eso, y bueno, algunas veces pues me invitan a, oiga, mire, lea, me invitan con los gastos pagados, algunas veces hago tratos con alcaldías, con ministerios, y algunas veces me toca salir con mi libro puerta por puerta, y si toca seguir haciéndolo, lo hago, sin ningún tipo de vergüenza ni ningún tipo ¿no? de rubor, porque si bien es difícil este camino y es un apostolado, al menos hago lo que me gusta y yo pienso que esa es la gran lección que las personas pueden obtener de mí o mirar en mí, ¿no? Una persona que es consecuente, con 100 errores a mi costado, pero soy consecuente y al menos me dedico a lo que amo. Esa es Claro que mi sí. humilde lección de vida. Luis Enrique, muchas gracias por contárnosla. Creo que coincidimos contigo en términos de pensar en que hacer lo que nos gusta realmente es el camino que hay que seguir. Y bueno, si es la escritura, si es el dibujo, si es la tradición oral, como lo hemos podido ver durante todo este programa, creo que debemos seguir esos sueños. Bueno, ya nos toca cerrar esta parte, Luis Enrique. Vamos a continuar con nuestra compañera Carolina Urbano. Te damos mucho las gracias por participar en este espacio. Y ojalá que nos veamos en abril y ojalá que en abril pueda tener tu libro físicamente. Claro que sí, lo tendrás. Y bueno, les recordamos a toda la audiencia que está presente, que nos está escuchando, que si desean tener esas claves que ha construido Luis Enrique Amaya de Poesía en Vivo, esa forma o esa receta, digámoslo así, o esa técnica mejor, para construir un buen ceviche literario, pues que lo contacten por sus redes. Ahora vamos a dar el paso a Carolina Urbano, con quien vamos a cerrar este conversatorio, quien ha aceptado la invitación a este espacio y quien le agradecemos por acompañarnos en el cierre de nuestra jornada. Eh, Vamos a hablar un poco de Carolina.